el conductor Ociel Medina, en su lugar estoy yo, León Soria. Y antes de empezar, quisiera presentar a los invitados del día de hoy, comenzando por Luis Frías, Denise Longoria, nuestra invitada Yasodari Sánchez, artista visual, catedrática de la Facultad de Artes Visuales, y Astrid. El tema de hoy es el arte como retrato de la situación actual, y pues quisiera que comenzaras a hablar un poco de esto. Pues, bueno, está así como un poco amplio, pero, o sea, no sé, siempre como que me acuerdo de esta frase que siempre se me olvida de quién es, pero sí que dice sobre, no sé, si el arte es feo, es porque el mundo es feo, ¿no? Y no sé, tiene que ver con esta como proximidad, ¿no? O como lo que nos afecta, ¿no? Dentro de nuestro contexto. Entonces, bueno, me parece que el arte contemporáneo mucho habla de eso, o sea, de estas dinámicas o cómo opera la sociedad en base a circunstancias, contingencias que tienen que ver con violencia, con, no sé, bueno, por ejemplo, por citar algo, ¿no? Como tema, la violencia. Y, no sé, hace tiempo leía una crítica y hablaban sobre el arte en el norte. Entonces decían que normalmente, o sea, los artistas del norte hablan, o sea, lo toman como moda esta cosa de hablar sobre la violencia, sobre el narco, etcétera. Y decía este escritor que, bueno, que era como, pues no era como moda, sino finalmente son como eventos que están latentes todo el tiempo y que bueno, sí es cierto, si vas como con un taxista o con la peluquera, con quien vayas, siempre te están como contando lo mismo, ¿no? Quizás en diferentes épocas o momentos. Y también como decía ese escritor que me pareció bien, dijo, bueno, finalmente el norte no es el que produce, finalmente es el centro el que hace el que se produzcan estas cosas, porque si tú vas a una librería, todo o muchas cosas son como historias de narcos, o sea, y novelas o documentos que hablan sobre, no sé, el Chapo, etcétera, lo que sea, pero pues sí es cierto, si es finalmente una mirada o en esta como diálogo constante de o sea, lo que ve el centro para periferia, ¿no? O sea, finalmente somos de alguna manera emergentes, ¿no? Pero bueno, me parece que sí, que el arte contemporáneo siempre o juega mucho esta condición de hablar de lo que pasa, pero claro, en términos que nos afecta, ¿no? Digo, como productores, sí, claro, ¿no? Una cosa así. Como catedrática y como artista visual, ¿cómo se está reflejando bueno, tanto en tus piezas como en las de tus alumnos, cómo se ve reflejado la situación actual o en qué términos físicos se resuelve la forma de querer expresar esta idea acerca de la situación actual de Monterrey? Mira, ¿cómo le digo? En los alumnos sí es que depende, como hay como tres como perfiles en la escuela, sí se ve como la intención de unos y la reflexión de otros y simplemente no sé, lo ajeno de otros, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, en el área de artes sí se ven como muchas, esta condición de muy introspectiva y me parece que hay, en cuanto a estudiantes, hay poca producción bueno, por lo que a mí me ha tocado, que hablen o que tenga que ver con esto. Me parece que los estudiantes hablan más en términos como de afecciones, como en términos como la relación del amigo, de la pareja, o sea, creo que todavía no hay como no sé, todos estamos cercanos a lo que está pasando, o digo, la distancia ya es cada vez mínima, pero me parece que no indagan como más sobre eventos que puedan pasar. Digo, tampoco uno como maestro o como artista quiere como que todos hablen de lo mismo, porque bueno, finalmente todos los temas se han tocado. La forma es cómo lo resuelves, claro, o sea, porque bueno, nada más ir y pintar como muertos,
pues dices, eso, o sea, ¿como para qué? O sea, los muertos los vemos todo el tiempo en la televisión, sí, o en internet, o lo que sea, ¿no? O si vas a buscar como también objetos de narcos, pues eso también, digo, ya con esta cosa de la provocación, pues ya, o sea, creo que tampoco no es un buen recurso. O sea, eso ya lo hace Teresa Margolles y muchas otras personas. Pero más bien es como resolverlo a partir de esto, o sea, como de esta localidad o de lo que, insisto, ¿no? Siempre lo que te afecta. Entonces, me parece que no hay como, pues no indagan tanto, indagan más como de otras cosas, les digo, como circunstancias más quizás por la edad, como cotidianas, como el pop, la música, ¿qué le digo? No sé, a veces me hacen hasta corazones y cosas así. Me gusta. Una cosa que, por ejemplo, cuando de eso la producción, que muchos alumnos no abordamos o tratamos de tocar otros temas, lo que a mí me ha tocado o saber o suponer es que se hace porque hay como miedo, algo así, de que no quieres como ser el responsable, no quieres hablar por las demás personas, como que sentimos como que no tenemos la autoridad como para hacer eso. Además, igual también de que eso también me ha tocado que dicen, pero ¿para qué lo haces? Si, o sea, eso es como periodístico. Pero a fin de cuentas se me hace que el arte sí va o perdura, ya sea en nuestra memoria o algo así, porque fue una cosa creativa. Y en cambio el periodismo, o sea, aunque el arte se valga el periodismo, porque el periodismo se me hace que es bien importante, de todas maneras el periodismo por sí mismo pues va a cambiar. En cambio la pieza de arte se va a quedar ahí. Aparte, también puede surgir a veces el hecho de que, no sé, o sea, esos temas sociales, o sea, aunque suenen muy mal y todo, pero a lo mejor no interesan, ¿no? O sea, a lo mejor al artista o al productor visual, pues no le interesa, tiene otros intereses y eso se va a ver reflejado en su trabajo, ¿no? No tanto lo que está ocurriendo en la actualidad como la violencia, el narcotráfico, lo que sea que esté sucediendo, ¿no? Y eso es válido hasta cierto punto. ¿O? Sí, es que, bueno, finalmente es como, bueno, muchos escritores o teóricos de arte lo dicen, y yo sí lo creo. En este sentido es eso, o sea, lo que está próximo a ti, o sea, lo que realmente, o sea, te permite hacer esa reflexión, porque a lo mejor puede haber como miles de balaceras u otras cosas, y finalmente es algo que no te permite hacer como este enganche, ¿no? O sea, está como a veces muy difícil también esto de hablar de arte o definir el arte o no sé, y más ahorita en el arte contemporáneo, ¿no? Que es así tan ambiguo y con tantos soportes, pero sí debe de haber como insisto, como una especie de introspección sobre estas cosas que te pueden afectar. No sé, como había una alumna que decía, bueno, voy a hacer un discurso sobre Infonavit y la pobreza, etcétera. Entonces, un súper discurso así, pero una cosa así como fantasía, así como del pobre, ¿no? Entonces, o sea, es cuando, bueno, uno que hace revisiones con estudiantes dices, o sea, por eso, pero, o sea, eres pobre, o sea, cuánta distancia o cuánto acercamiento tienes tú con esto, o sea, ¿por qué estás indagando de esto, no? Entonces decía, no, y sí, la chava vive bien, o sea, tiene dinero, tiene otras, o sea, su contexto es otro, entonces, o sea, le decíamos, bueno, entonces, ¿para qué indagas de eso? O sea, tú nunca has conocido Infonavit, no sabes qué significa vivir en una casa Infonavit, no sabes ni siquiera qué significa ser pobre, o sea, no puedes indagar. Pero bueno, yo no creo eso porque, por ejemplo, si yo quiero escribir una historia de ciencia ficción que se desarrolla en Saturno, pues yo nunca he estado en Saturno, yo no sé cómo es la vida en Saturno, yo no sé nada de eso y yo no aceptaría que alguien me diga que por eso no puedo hacer una novela o un escrito. Pero igual y sí tiene un poco de ver como la inserción en el medio, o sea, a lo que te dedicas y cuánta cercanía tienes con el tema del que vas a hablar, bueno, ¿no? Porque tienes que tener cierta afección o cierta, no sé, interés por el tema, ¿no? O sea, por ejemplo, yo no voy a hablar de Saturno porque no te interesa Saturno. Porque no me interesa Saturno, no, pero de que yo voy a hablar de Infonavit y vivo en una casa bien chida, pues también está medio
Digo, medio como dice la maestra, ¿no? Medio irreal, ¿no? Pero igual si por ejemplo, lo que dice la maestra de la situación de la violencia y todo eso, pues sí es algo que todos vivimos, pero igual no todos tenemos el mismo grado de sensibilidad ante el hecho, ¿no? Digo, también nada más hay que tomar en cuenta que el hecho de hacer un proyecto artístico tiene consigo una responsabilidad social. O sea, porque, digo, para esto se pueden hacer cosas como decorativas o como de diseño gráfico que cumplen una función de cumplir algo estético y punto. En cambio, haciendo la diferencia, el proyecto artístico creo que tiene que tener una responsabilidad social de trascender más allá de lo estético y hacer reflexionar a la persona de cómo es su entorno. Sí tiene que haber un grado de afección y sí es necesario investigar, o sea, a veces dicen, ay, es que es una pieza y ya, o sea, pero no sé, hay una investigación o hay algo que está detrás y que por eso se produce la pieza, o sea, porque digo, si no cualquiera podría ser artista o cualquiera podría ser arte, o sea, sí tiene que haber como lo que siempre llamamos en clase, ya todos les decimos, o sea, esta cosa del discurso. Ok. Bueno, quiero agradecer, Yaso, por haber venido al programa. Gracias, Luis, Denise, Astrid. Y visiten el programa www.youtube.com/programa tópico.